Comienza Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Bienvenidos un día más a nuestro programa Maestro, enséñanos a orar, donde queremos aprender juntos a hablar con Dios, a estar con Él, a experimentar su amor y su misericordia por nosotros. Juntos miramos a Jesús, nuestro Maestro, y le pedimos que de la mano de la Iglesia nos enseñe a rezar. Comenzamos como cada día resumiendo el contenido de nuestro programa de hoy. La primera parte continuaremos comentando los puntos del Catecismo de la Iglesia Católica que hablan de la oración cristiana. Vamos a seguir hablando de la oración de contemplación, comentando algunas actitudes importantes: recogimiento, escucha, purificación, comunión. En la segunda parte, San Juan Pablo II nos comentará hoy el Salmo 8, que se reza en la oración de laudes. Es un himno de alabanza a Dios por la grandeza que ha dado al hombre. Y en la sección Grandes Orantes retomamos las cartas del Padre Cafarel sobre la oración. Comentaremos hoy una que nos aclara que la oración no es, como a veces se puede pensar, tiempo perdido, sino tiempo consagrado. Y comenzamos también, como cada día, invocando al Espíritu Santo, que es el guía de nuestra oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón para que nos dispongamos a recibir las gracias que quieres derramar sobre nosotros en este programa. Que aprendamos a recogernos en oración para conocernos a nosotros mismos a la luz de tu amor. Que seamos conscientes cada día más de nuestra vocación celestial y que nos hagamos generosos en dedicarte tiempo a ti, como una ofrenda de holocausto. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La oración en el Catecismo de la Iglesia Católica. Continuamos, pues, comentando los puntos del Catecismo que hablan sobre la oración en toda la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia. Y estábamos dentro de las expresiones de oración, oración vocal, meditación y contemplación, comentando los puntos que hablan de la oración de contemplación. Nos hemos quedado en el punto 2711. Escuchamos este punto que hoy vamos a comentar. La entrada en la oración contemplativa es análoga a la de la liturgia eucarística. Recoger el corazón, recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo, habitar la morada del Señor, que somos nosotros mismos, despertar la fe para entrar en la presencia de aquel que nos espera, hacer que caigan nuestras máscaras y volver nuestro corazón hacia el Señor, que nos ama, para ponernos en sus manos como una ofrenda que hay que purificar y transformar. Bueno, pues fijaros cómo aquí el Catecismo hace una curiosa comparación. Compara la actitud con la que hay que entrar en la contemplación con la actitud con la que tenemos que entrar en la liturgia eucarística, en la misa. Incluso podríamos decir, no solo la actitud con la que entramos, podríamos ampliarlo a tener en la oración de contemplación, toda la oración, la misma actitud, las mismas disposiciones con las que nos vivimos también cada día la liturgia eucarística. Es decir,
que mirando cómo rezamos en la liturgia, se nos invita a aprender cómo debe ser nuestra oración contemplativa. Y por eso nos remite este punto del catecismo a otro, donde se explicaba cómo es la actitud y la participación de los fieles y de los sacerdotes dentro de la liturgia de la misa. Es el punto 1348. Vamos a escucharlo. Los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Él es sumo sacerdote de la nueva alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Como representante suyo, el obispo o el presbítero, actuando in persona Christi Capitis, preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Todos tienen parte activa en la celebración, cada uno a su manera. Los lectores, los que presentan las ofrendas, los que dan la comunión y el pueblo entero cuyo amén manifiesta su participación. Bueno, pues fijaros, igual que con esta actitud que vivimos la Eucaristía, dice, tenemos que vivir también la oración de contemplación, con esa actitud de participar activamente en la celebración, pues también en la oración de contemplación. Y concretamente comienza diciendo este punto que lo primero que hay que hacer es recoger el corazón. Igual que cuando entramos en el templo para la misa, debemos tener un momento para recogernos, no entrar, ¿verdad?, ya cuando la misa empieza o incluso cuando ya ha empezado, sino tratar de llegar unos minutos antes y tranquilamente poder tomar el agua bendita, hacer una genuflexión delante del sagrario, incluso ponernos un momento de rodillas para recogernos. Pues eso que es bueno, no sé si todos mis oyentes lo hacen, pero los invito, ¿verdad? Es bueno entrar en la Eucaristía con ese momento de recogimiento. Eso mismo es lo que tenemos que hacer cuando vamos a hacer la oración de contemplación. Recoger el corazón sería un poco dejar la imaginación fuera. Santa Teresa pone una imagen muy bonita, ¿no? La imagen del perro. Dice que igual que cuando llegamos a la iglesia, pues el perro lo dejamos en la puerta, no entramos con él. Dice, pues lo mismo debemos hacer con la imaginación. Pues esto que tenemos que hacer cuando vamos a misa, tratar de dejar la imaginación fuera y las ocupaciones que nos puedan distraer, también lo debemos hacer cuando vamos a la oración de contemplación. Es verdad que luego haremos lo que podamos, porque aunque tratemos de dejar la imaginación fuera, pues nos podrá venir alguna distracción, pero sí tener ese momento de recogimiento del corazón. Bien, después en la misa, una vez que nos hemos recogido, nos ponemos en actitud de escucha. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar a Dios. Pues bien, también el corazón del que se pone en oración de contemplación tiene que ponerse en actitud de escuchar a Dios. Porque en la oración tendemos mucho más a hablar nosotros que a escuchar a Dios. Pues bien, es importante esta actitud de escucha. En tercer lugar, en la misa presentamos, después de la escucha de la palabra de Dios, presentamos las ofrendas del pan y del vino. Pues bien, también en la oración de contemplación nos presentamos delante de Dios, igual que el pan y el vino son un signo de que nosotros en el pan y en el vino nos ponemos nosotros con nuestra vida cotidiana. Pues en la oración de contemplación también yo me presento como diciéndole al Señor, aquí estoy, aquí me presento delante de ti, aquí estoy para hacer tu voluntad. Podríamos decir que en toda oración hay como un altar en el cual nosotros nos estamos presentando a Dios. Bien, y también en la misa hay un momento en que se invoca el don del Espíritu Santo, es lo que en la misa se llama la epíclesis, invocación al Espíritu Santo, para que transforme esas ofrendas, el pan y el vino, en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Pues bien, también en la oración de contemplación invocamos al Espíritu Santo para que transforme la ofrenda de nuestra vida, que hemos puesto ahí en nuestra oración, aquí estoy, y
consagre esa ofrenda, de manera que esta ofrenda no se queden en palabras bonitas, sino que realmente sean sostenidas por Dios y hagan de mi vida y de todos mis actos una ofrenda agradable a Dios. Bien, después el punto dice también que en la oración de contemplación tiene que haber un despertar la fe para poder entrar en la presencia de Dios. Pues también en la misa hay este momento de despertar la fe. Fijaros, justo cuando empieza la plegaria eucarística con esa introducción que llamamos el prefacio, el sacerdote invita y dice: el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Bien, pues esto es una invitación a despertarnos, a levantar, no el cuerpo, ¿verdad?, que ya se ha levantado para la oración sobre las ofrendas, pero a levantar el corazón. Es una invitación a que nuestra fe esté despierta, esté atenta a ese Dios ante cuya presencia me dispongo a estar. Bueno, pues eso que hacemos también en el prefacio de la misa, también debemos hacerlo en la oración contemplativa. Despertar el corazón, despertar la fe. Fijaros, en este sentido, la oración contemplativa es como esta parábola de las 10 vírgenes con las lámparas encendidas en vela, esperando la llegada del esposo. Como ocurre también en la misa, que tenemos las luces del altar encendidas para que no nos olvidemos de la importancia de estar atentos y de estar vigilantes. Bueno, dice después este punto 2711, que tenemos en la oración de contemplación que hacer caer nuestras máscaras, o más bien diríamos, permitir a Dios que haga caer nuestras máscaras. ¿Qué quiere decir esta expresión? Fijaros, hay algo que siempre me ha chocado, ¿no? Las fiestas de carnaval, donde la gente se tapa el rostro con una máscara. ¿Cuál es el origen de esto? Pues claro, está en una ridiculización del sentido de la Cuaresma y del sentido de la fe cristiana. Y entonces, como es algo tan grande, tan bonito, las obras de penitencia cuaresmales para prepararnos para la Pascua, pues a veces esto se puede ridiculizar también, en lo sublime, muchas veces raya con lo ridículo. Y entonces, desde una falsa concepción del sentido de la Cuaresma, pues alguno pues parece que decían, bueno, pues como ahora en Cuaresma nos vamos a tener que privar de muchas cosas y de comida y hacer ayunos y oración, pues los días de antes pongámonos las botas. Y entonces me pongo una máscara y me refugio ahí en el anonimato para hacer todo tipo de excesos, ¿no? Claro, fijaros, esta es la concepción pagana y el origen del carnaval. Bueno, que yo sé que ahora, pues es verdad que en los niños, pues queda como una cosa de los niños que se disfrazan, pero bueno, no olvidemos, ¿no?, que lo que hay detrás de esta máscara de los carnavales, ¿no? Bueno, bien, refleja un poco de alguna manera lo que es nuestra vida, ¿verdad? Que muchas veces vamos con una máscara porque aparentamos una cosa que no somos. Pero cuando llega el miércoles de ceniza, cuando llega la Cuaresma y la oración de contemplación también, es una llamada a quitar nuestras máscaras, a dejarnos de carnavales y descubrir mi verdad, que muchas veces permanece oculta incluso para nosotros mismos. No me conozco. Y es que solo nos podemos conocer a la luz de Dios. Y por eso es tan importante la oración contemplativa. Es necesario ponernos a la luz de Dios para vernos a nosotros mismos en verdad, como somos. Es Santa Teresa también la que pone ese ejemplo de que uno entra en una habitación que está en penumbra y bueno, está ordenado y parece que la habitación y la mesa está limpia. Pero que cuando abres una ventana y entra la luz del sol, de repente se descubre el polvo que hay encima de la mesa. Bien, este polvo en la mesa ya estaba antes, pero antes no lo veíamos porque no teníamos la luz adecuada para verlo. Pues lo mismo nos pasa a nosotros, que cuando nos tomamos en serio la vida de oración, vamos descubriendo muchos defectos que antes no éramos capaces de ver y nos vamos
conociendo de verdad. Eso sí, las máscaras caen no porque hagamos ahí una introspección minuciosa, un autoexamen de mi vida, no, sino porque he salido de mí mismo y he conocido en la oración el amor de Dios. Porque así es como nos conocemos, desde el corazón de Dios, desde el amor. Así decía el Papa San Juan Pablo II, allá por el año, fijaros, madre mía, algunos de mis oyentes seguro que ni habían nacido, ¿no? Pero en el año 1979, en su primera encíclica, San Juan Pablo II, Redemptor hominis, redentor del hombre, sobre la redención de Jesucristo, fijaros lo que afirmaba ya entonces el Papa sobre esta conocerse precisamente a la luz de Cristo. Escuchemos estas palabras de la Redemptor hominis. El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por esto precisamente, Cristo Redentor, como se ha dicho anteriormente, revela plenamente el hombre al mismo hombre. Fijaros, Cristo Redentor revela plenamente al mismo hombre. Nos conocemos en Cristo Redentor, porque en Cristo Redentor conocemos el amor de Dios. Y solo a la luz de este amor nos podemos conocer. Si no, dice el Papa, que permanecemos para nosotros mismos un ser incomprensible si no hemos conocido este amor de Dios. Porque conociendo este amor y conociendo a Cristo, conocemos que somos parte de un plan de salvación de Dios, que Dios nos ama, que nuestra vida tiene un fin, y así es como nos conocemos a nosotros mismos. Bien, y dice también este punto, que la oración de contemplación nos lleva a ponernos en manos de Dios, dice, como una ofrenda que hay que purificar y transformar. Es decir, que la oración no es algo totalmente ajeno a mi vida de cada día y que no tiene nada que ver luego con mi vida, no. La oración me compromete en una tarea, en un proceso que dura toda la vida de purificación y transformación de mi corazón. Y parte de ahí, de esta experiencia de oración. Poniendo una imagen, pues imaginaros un hierro, ¿no? Una barra de hierro que metemos en el fuego y entonces con el calor del fuego se purifica de toda impureza y se va transformando hasta el punto de que adquiere las propiedades del fuego. Es hierro, pero quema y toma un color rojo incandescente y así se va purificando de toda impureza. Pues esto es lo que tiene que hacer también en nosotros la oración, entrar en este proceso de purificación y transformación. Por eso veis, la mística, la vida de oración, la contemplación, no se puede separar de la ascética, del esfuerzo de conversión y purificación. De hecho, cuanto más cerca estamos de Dios, más conscientes somos de nuestros pecados y más se va realizando esa purificación. Bien, pues desde esa purificación también la oración de contemplación nos lleva a la comunión con Dios. Esta es la finalidad de la oración de contemplación, llegar a una comunión con Dios. Y esta comunión con Dios que se realiza en la oración contemplativa, pues también es semejante a la que se realiza en la Eucaristía en el momento de comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. Ciertamente, ¿no? En la oración contemplativa no tiene este nivel de recibir el mismo cuerpo y sangre de Cristo verdadera, sustancial y realmente presente en la Eucaristía. Pero aunque no lo recibamos así, sí nos debe llevar a la unión con Dios, a la comunión con Dios. Por tanto, vemos que en la oración contemplativa hay dos cosas al mismo tiempo. Se disfruta mucho porque estamos con Dios, porque estamos en su presencia y en comunión con Él. Pero se sufre mucho al darnos cuenta de nuestros pecados,
de lo que nos queda todavía que purificar. Por tanto, en la oración de contemplación se ama y se sufre, porque hay un sufrimiento que es inherente al amor. Sufro por mis propios pecados. Sufro porque Dios no es amado por muchas personas. Sufro por todo lo que se le ofende a Dios de distintas maneras. Pero eso sí, este sufrimiento no es un sufrimiento autodestructivo, es un sufrimiento lleno de esperanza, la esperanza de que al final el amor de Dios tiene la última palabra y de que Dios quiere hacernos santos a todos y que desde ese proceso de purificación de los pecados voy comprendiendo el amor de Dios y voy santificándome, dejando recibir el amor que Dios me regala. Bien, pues todo esto, ¿verdad?, está un poco contenido en este precioso punto 2711. Tenemos ahora un momento de reflexión. Están escuchando Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Rezar con los salmos. Continuamos en nuestra segunda parte comentando las catequesis que en su día dio San Juan Pablo II sobre los salmos que rezamos en la oración de laudes. Terminamos hoy ya con esos salmos, aunque tendremos todavía en el próximo programa una catequesis sobre uno que rezamos todos los días, que es un cántico del Nuevo Testamento, el Benedictus. Esto será en el próximo programa. Hoy comentamos un salmo que se reza el sábado de la cuarta semana del Salterio, el Salmo 8. Y ya digo que con esto ya terminamos este periplo de los salmos a falta del Benedictus. Bien, lo primero, escuchamos este Salmo 8 que ya lo hemos comentado en otra catequesis del Papa San Juan Pablo II, porque se reza también el sábado de la segunda semana del Salterio. Allí ya vimos una catequesis. Esta, pues el Papa se fija en otros aspectos de este salmo. Escuchemos en primer lugar las palabras del Salmo 8. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Pues hasta aquí las palabras del Salmo 8. Escuchemos ahora la catequesis del Papa San Juan Pablo II.
Al meditar en el Salmo 8, admirable himno de alabanza, se concluye nuestro largo camino a través de los salmos y de los cánticos que constituyen el alma de la oración de la liturgia de laudes. Durante estas catequesis, nuestra reflexión se ha detenido en 84 oraciones bíblicas, de las que hemos tratado de destacar en particular su intensidad espiritual sin descuidar su belleza poética. Bueno, pues es verdad, 84 salmos o fragmentos de salmos, aunque es verdad que no son 84 distintos, porque algunos se han repetido y hemos hecho varias catequesis sobre el mismo. Pero lo que me interesa es que el Papa dice que combinan intensidad espiritual y belleza poética. Qué importante, ¿no? Qué envidia me dan a mí los artistas, ¿no? Los poetas, los que son capaces de expresar en un cuadro, en una escultura, en una obra arquitectónica, en la música, en la poesía, la intensidad espiritual de su corazón, como por ejemplo el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, pero también hoy pues artistas modernos que expresan su fe a través también de la belleza del arte. Bueno, pues dice, la Biblia de hecho nos invita a comenzar el camino de nuestra jornada con un canto que no solo proclame las maravillas realizadas por Dios y nuestra respuesta de fe, sino que además lo haga con arte, es decir, de una manera bella, luminosa, dulce y fuerte al mismo tiempo. Bien, pues es una exhortación que hace el Papa a todos los artistas cristianos, a que proclamen las maravillas realizadas por Dios, pero lo hagamos también desde el arte. Benedicto XVI llamaba esto la vía de la belleza para llegar a Dios. Qué importante cultivarla. Desde aquí una palabra de ánimo a todos los artistas. Yo colaboro con alguno también. No soy nada de artes, la verdad, soy muy poco creativo, pero animo, impulso a personas que sé que están trabajando desde asociaciones que promueven el arte cristiano. Qué importante para combinar estas dos cosas, la alabanza de Dios desde la belleza del arte. Espléndido como ninguno de estos salmos que combinan intensidad espiritual y belleza, es el Salmo 8, en el que el hombre sumergido en la noche, cuando en la inmensidad del cielo se iluminan la luna y las estrellas, se siente como un granito de arena en la infinidad y en los espacios ilimitados que lo envuelven. Es cierto, ¿quién no ha tenido esta experiencia? Claro, en las ciudades es más difícil porque no vemos las estrellas. Pero yo cuando, pues, de más joven, he ido de acampada y he acampado por ahí en Pirineos al aire libre y me he quedado dormido boca arriba viendo el espectáculo de la luna y de las estrellas. Aunque hay que decir que las estrellas se ven mucho mejor cuando no hay luna, claro. Y todavía, pues ahora en los veranos, en los campamentos, o si algún día, pues, he salido a algún pueblo, me gusta darme un paseo de noche y contemplar ese espectáculo de la inmensidad del cielo con las estrellas, la preciosidad de una luna llena, ¿no? Y uno se siente tan pequeño ante esa realidad. Puesto a pensar, dice uno, madre mía, Señor, habíamos creado unas pocas estrellas para decirnos que nos quieres, pero te has pasado. Millones y millones de estrellas y constelaciones te has pasado, Señor, con esta obra de tu amor por nosotros. Bueno, sigo porque como me ponga a hablar de la maravilla de las estrellas y la luna y la creación, se me pasa la hora entera porque me parece admirable. Pero sigue la catequesis del Papa. En el corazón del Salmo 8, de hecho, emerge una doble experiencia. Por un lado, la persona humana se siente como aplastada por la grandiosidad de la creación, dice, obra de tus dedos divinos. Esta curiosa expresión sustituye a las obras de tus manos, como queriendo indicar que el Creador ha trazado un designio o un bordado con los astros resplandecientes arrojados en la inmensidad del cosmos. Y es verdad, nunca había reparado yo en este detalle, que en este salmo habla de las obras de tus manos, refiriéndose a la creación, pero antes también ha dicho, contemplo el cielo, obra de tus dedos. ¿Qué diferencia hay? Pues claro, los dedos son los que tienen la habilidad, ¿eh? Bueno, yo soy bastante manazas, ¿no? Pero me admira ver la capacidad que tienen algunas personas con sus dedos para hacer cosas precisas,
minuciosas, ¿no? Dice, pues la creación no es solo así obra de tus manos, sino de la habilidad de los dedos de Dios, ¿no? Como queriendo indicar eso, el bordado de los astros, ¿no? Que es obra ya no de las manos, sino de la habilidad de los dedos. Preciosa esta imagen, ¿no? De los cielos como la obra de los dedos de Dios, de la habilidad de Dios. Por otro lado, sin embargo, Dios se inclina sobre el hombre y le corona como si fuera su virrey. Lo coronaste de gloria y dignidad. Es más, a esta criatura tan frágil le confía todo el universo para conocerlo y sustentarse. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. El horizonte de la soberanía del hombre sobre las criaturas queda circunscrito en una especie de evocación de la página de la apertura del Génesis. Rebaños, manadas, animales del campo, aves del cielo y peces del mar son entregados al hombre para que les dé un nombre. Recordad ese pasaje del capítulo 2 del Génesis, en que Dios modela a todas las bestias del campo y Adán pone nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo, a las bestias del campo, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se está recordando en este salmo, ese momento en el que el hombre ha puesto nombre a los animales y a todas las criaturas, y al ponerle ese nombre está a la vez reconociendo su dominio sobre ellas, pero también, dice el Papa, descubriendo su realidad profunda. La realidad profunda que hay en las cosas. Porque fijaros, el hombre, solo el ser humano, tiene el concepto. Un animal nunca se le ocurrirá, como los pintores rupestres, ¿verdad?, pintar un bisonte, porque no tiene el concepto de bisonte. El hombre tiene esa capacidad de descubrir el concepto, la realidad profunda de ese bisonte, y por eso plasmarlo en una cueva, en una pintura. Bueno, pues veis, Dios nos ha entregado todo esto para dominarlo, para descubrir su realidad profunda, pero al mismo tiempo esta realidad la respete y transforme a través del trabajo y se convierta en fuente de belleza y de vida. Hay que respetar la creación. Claro que un sano ecologismo, cuando no se lleva a la exageración y se quiere poner a la misma altura a los animales o a las plantas que al hombre, que eso es lo que no es correcto. Pero un sano ecologismo de respetar la creación, de cuidarla como la obra que Dios pone en nuestras manos y transformarla para que se convierta en fuente de belleza y de vida. Este es el auténtico ecologismo en cuanto a la creación. Cuidarla como regalo de Dios y transformarla para que sea fuente de belleza y de vida. El Salmo nos hace conscientes de nuestra grandeza y de nuestra responsabilidad ante la creación. Y aquí hace referencia esta catequesis al libro de la sabiduría, que dice en el capítulo 9, versículos 1 a 3. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre, para que dominase sobre las criaturas que tú has hecho y para regir el mundo con santidad y justicia y para administrar justicia con rectitud de corazón. Luego somos administradores de las cosas creadas, no sus dueños, y por tanto debemos usarlas con respeto y cuidando la creación que Dios nos ha dado, y esa es nuestra responsabilidad. Bueno, continúa la catequesis del Papa. Releyendo el Salmo 8, el autor de la carta a los Hebreos percibe una comprensión más profunda del designio de Dios para el hombre. Y aquí va haciendo referencia a un capítulo que no lo voy a leer entero porque son distintos versículos, pero que os invito, si queréis contrastarlo, es el capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Y ahí el autor dice, alude a este salmo, incluso cita algunas frases. Dice el Papa, la vocación del hombre no puede quedar limitada en el actual mundo terreno. Al afirmar que Dios ha puesto todo bajo sus pies, el salmista quiere decir que le somete también el mundo venidero. Esta es expresión de la carta a los Hebreos. Un reino inconmovible. En definitiva, la vocación del hombre es la vocación celestial. Dios quiere llevar a muchos hijos a la gloria. Para que se pudiera realizar este proyecto divino era necesario que
que la vocación del hombre encontrara su primer cumplimiento perfecto en un pionero. Este pionero es Cristo. Bueno, pues precioso esto que nos dice el Papa, que cuando habla aquí de la grandeza del hombre, pues es verdad que lo ha hecho poco inferior a los ángeles, lo ha coronado de gloria y dignidad, pero sobre todo la grandeza del hombre está en su vocación celestial. Y esto es lo que nos quiere hacer ver la carta a los Hebreos, que somos grandes porque estamos llamados al cielo. Mira, que me perdonen los oyentes que tengan animales domésticos. Los perros no van al cielo, ¿eh? Lo siento mucho, ni los gatos, ¿eh? Perros, los gatos se mueren y se acabó y desaparecen, ¿no? Solo el ser humano, porque tenemos alma, nuestra alma es eterna y nuestro cuerpo un día resucitará. Y esto nos hace el ser superior de la creación respecto a los animales, lo cual no quiere decir que sea bonito tener animales domésticos y cuidarlos, pero siempre con esa moderación. No pensar que, como se habla esto de los perrijos, ¿verdad? Como si fueran alguien más de la familia. Cuidado, cuidado también con esto. Bueno, pero el cumplimiento perfecto de este hombre con vocación celestial, el pionero, es Cristo. Sigue comentando la carta a los Hebreos. El autor de la carta a los Hebreos ha observado en este sentido que las expresiones del Salmo se aplican a Cristo de manera privilegiada, es decir, más precisa que para el resto de los hombres. Cuando habla de que es el hombre para que te acuerdes de él, lo hiciste poco inferior a los ángeles, pues de quien primero y fundamentalmente se puede decir esto es de Cristo. De hecho, en el original, el salmista utiliza el término rebajar, diciendo, no lo hiciste poco inferior a los ángeles, sino lo rebajaste a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Para cualquier persona este verbo es impropio. Los hombres no han sido rebajados a los ángeles, pues nunca han estado por encima de ellos, claro. Lo hiciste poco inferior, estamos inferiores a los ángeles, pero no hemos sido rebajados. Sin embargo, en el caso de Cristo, este verbo es exacto, pues en cuanto Hijo de Dios, Él se encontraba por encima de los ángeles y se hizo inferior al hacerse hombre. Después fue coronado de gloria en su resurrección. De este modo, Cristo cumplió plenamente la vocación del hombre y la cumplió, precisa el autor, para bien de todos. Bueno, ya digo que todo esto lo tenéis más desarrollado en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, que aquí el Papa pues comenta, aclarando muchas de las frases de este capítulo de la carta a los Hebreos. En Cristo se cumple lo rebajaste a los ángeles, pero luego lo ha coronado por su resurrección de gloria y dignidad, y así Él cumple la vocación del hombre que es para el cielo, de que está llamado a la vocación celestial y nos abre a todos las puertas del cielo. Desde esta perspectiva, San Ambrosio comenta el Salmo y lo aplica a nosotros. Comienza con la frase en la que se describe la coronación del hombre. Lo coronaste de gloria y dignidad. En esa gloria, él vislumbra el premio que el Señor nos reserva cuando hemos superado la prueba de la tentación. Luego, ese lo coronaste de gloria y dignidad viene a entenderlo San Ambrosio de la gloria que nos corresponde por haber superado las tentaciones. Escuchemos las palabras de San Ambrosio en su tratado del Evangelio según San Lucas. Dice San Ambrosio: el Señor ha coronado también de gloria y magnificencia a su amado. Ese Dios que desea distribuir las coronas permite las tentaciones. Por ello, cuando seas tentado, recuerda que te estás preparando la corona. Si descartas el combate de los mártires, descartarás también sus coronas. Si descartas los suplicios, descartarás también su dicha. Bueno, pues preciosa esta afirmación de San Ambrosio de esta espiritualidad martirial, como ha pasado tantas veces con los mártires y con tantos santos que han deseado participar de los sufrimientos de Cristo, de la persecución, del rechazo, de la ignominia, del olvido, para que viviendo todo eso y superando todos esos peligros y las tentaciones, pues así ser coronados de gloria. Termina el Papa diciendo: Dios prepara para nosotros esa corona de justicia con la que recompensará nuestra fidelidad,
que le demostramos incluso en los momentos de tempestad que sacuden nuestro corazón y nuestra mente. También en los momentos de tempestad es donde se demuestra la fidelidad. Cuando todo nos va bien, pues es fácil ser fiel, pero la fidelidad se prueba en el momento de la tempestad. Pero eso sí, en todo momento Él está atento para ver qué es lo que le pasa a su criatura predilecta y quiere que en ella brille para siempre la imagen divina, de modo que sea en el mundo signo de armonía, de luz y de paz. Luego, no es que Dios solo nos dé su fuerza y su gloria y nos comunique esa corona de justicia en la tempestad. En todo momento está atento a ver qué es lo que nos pasa, cómo estamos, sabe si nos va bien, si nos va mal, si estamos alegres, si estamos tristes. En todo momento está Dios pendiente de nosotros, sabe lo que nos pasa, quiere que brille en nosotros la imagen divina que Él ha grabado en nosotros y quiere que seamos, fijaros, signo de armonía, de luz y de paz. Pidámosle al Señor que en nuestro mundo de hoy, los cristianos, viviendo esta grandeza de nuestra vocación de vida eterna, podamos ser para el mundo signo de armonía, de luz y de paz. Orar con grandes orantes. Pues después de haber estado unos cuantos programas escuchando textos preciosos sobre la oración del gran San Agustín, volvemos, que vamos de vez en cuando volviendo a este libro de En presencia de Dios, 100 cartas sobre la oración del padre Henri Caffarel, que es el fundador del movimiento de espiritualidad matrimonial Equipos de Nuestra Señora. Pues bien, vamos a comentar otro grupo de cartas durante algunos programas y comentamos hoy esta que habla un poco de cómo nuestra oración no es pérdida de tiempo. Es muy bonita, vamos a escucharla. Dice: tengo la sensación, me escribes, o sea, alguien le escribe al padre Caffarel diciendo, tengo la sensación de perder el tiempo durante la oración. Y esto que seguramente nos ha pasado a más de uno, ¿no? Bueno, es que parece que ahí no me sirve de nada, si es que no siento nada, si es que no vivo nada, parece que estoy perdiendo el tiempo. ¿Crees que perder el tiempo no es nada si verdaderamente lo pierdes por Dios? El que pierde su vida la salva, leemos en el Evangelio. De hecho, tu tiempo es la trama misma de tu vida. Perder una parte de ella por Dios es, propiamente hablando, ofrecerle un sacrificio. Claro. Perder mi tiempo por Dios es ofrecerle a Dios ese sacrificio, esa ofrenda de mi tiempo. Hoy que es un bien tan escaso, ¿verdad? Porque, bueno, pues muchos pues tenemos para comer, para beber, para dormir, para vestirnos, recursos suficientes para llevar medianamente, por lo menos la mayoría, una vida más o menos digna. Pero lo que hoy no tenemos nadie es tiempo. Entonces, ofrecerle a Dios nuestro tiempo, pues es ofrecerle, aquí te doy, Señor, lo que menos tengo, lo que más me cuesta encontrar, mi tiempo. Abel inmolaba una oveja de su rebaño y su sacrificio era del agrado de Dios, porque él reconocía así el soberano dominio de Dios sobre todas sus riquezas. Tú ofreces esa hora de tu día, la consumes, la sacrificas en el sentido religioso de esa palabra. Señor, esta hora, o este cuarto de hora, o esa media hora, el tiempo que dediquemos, para ti. ¿Cómo no va a ser precioso a los ojos del Señor ese sacrificio de la oración si por él estás afirmando su dominio soberano sobre toda tu vida? Cuando yo le dedico este tiempo a Dios, que me puede parecer perdido, estoy afirmando que Él es el centro y el Señor de mi vida. No es, pues, tiempo perdido, sino tiempo consagrado. Imaginaros una madre, ¿verdad?, pues velando toda la noche a su hijito que está malo y que tiene fiebre. Pues si está durmiendo el niño, aunque tenga fiebre, si está durmiendo nada, dices, pues si no estás haciendo nada, aquí estás perdiendo el tiempo. No,
está afirmando cómo para esta madre o este padre, ¿no? Su hijo es lo más importante que en este momento tiene, ¿no? Pues lo mismo con Dios, incluso más con Dios, ¿no? Que es el centro de nuestro corazón. Y por eso dice Cafarel, no es pues tiempo perdido, sino tiempo consagrado. Este es el quid de la cuestión, ¿no? Es tiempo consagrado a Dios. Creo que preferirías seguramente tener pensamientos elevados, fervor, o por lo menos un verdadero recogimiento. Pero ¿no sería posible entonces que ese tiempo no fuera un tiempo para Dios, sino un tiempo para ti, al estar demasiado centrado en la búsqueda de tu satisfacción personal? Claro. Si siempre en nuestra oración tuviéramos un gusto tremendo y sacáramos mucho fruto y saliéramos de allí elevados, pues el peligro sería ir a buscar a la oración nuestra propia complacencia. Pero cuando todo en la oración, reflexión, fervor, silencio, aquí podríamos hablar meditación, contemplación, se te escapa a pesar de tu buena voluntad, consciente de buen grado en ofrecer esa parte de tu vida y no lo sientas. Sería como querer tomar con una mano lo que has dado con la otra. Es decir, si no me das esa satisfacción, entonces no te doy yo mi tiempo. Claro, no. Yo le doy a Dios mi tiempo y mi vida. ¿No te aporta nada tu oración? Pues ya tienes el sacrificio por excelencia, el holocausto. ¿Qué era el holocausto? En el holocausto la llama devoraba a la víctima hasta aniquilarla, a diferencia del sacrificio de comunión en el que aquel que presentaba la ofrenda reservaba una parte para su propia subsistencia. Se está refiriendo a los sacrificios del Antiguo Testamento. Había sacrificios que se ofrecía una parte en el templo y otra se tomaba para uno alimentarse, pero había el sacrificio del holocausto, que toda la víctima se ofrecía a Dios y se quemaba, se perdía, diríamos entre comillas. Pues si yo he estado un rato o una hora de oración y no me ha aportado nada, este es el sacrificio del holocausto. A mí no me ha aportado nada, pero ha sido, Señor, mi hora para ti. Dice, tu carta me llegó en el momento en que acababa la lectura de la Escritura en esta página intensamente religiosa que relata el sacrificio de Gedeón. El ángel de Yahvé le dijo, coge la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la roca. Gedeón así lo hizo. Entonces el ángel de Yahvé extendió la extremidad del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y los panes sin levadura. Inmediatamente salió fuego de la roca y la carne y los panes sin levadura quedaron consumidos y el ángel de Yahvé desapareció de su vista. Bien, este texto del sacrificio que hace Gedeón a Dios, a Yahvé, está en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, versículos 20 y 21, si queréis verlo con más detalle. Pues esto hace Gedeón. Allí se quema toda esa ofrenda para Dios. Y no saca nada de eso que ha ofrecido, no se queda con nada, todo para Dios. Pues bien, cuando vayas a hacer oración, deposita tu ofrenda, esa parte de tu tiempo, sobre la roca. Aquí tienes, Señor, este tiempo que te dedico hoy. San Pablo nos enseña que la roca es Cristo. Entrégaselo a Cristo. Después pide al ángel de Yahvé que la toque con la punta de su bastón y alégrate si el fuego la devora sin dejarte nada para ti. No tenemos que salir apesadumbrados de haber estado un rato o media hora o una hora de oración y decir, pues es que no he sacado nada. Es que no iba a sacar nada. Iba a entregarle lo más precioso que tengo, lo más valioso que hoy es un bien tan preciado, mi tiempo, iba a entregárselo al Señor, a regalárselo al Señor. Y toma, y no me queda nada para mí, todo este tiempo para ti. Claro, termina diciendo, ¿quiere eso decir que deberíamos desdeñar esas gracias que el Señor nos da durante la oración? El silencio, la paz, la alegría, esos pensamientos que tienen un toque divino, en absoluto hay que despreciarlos. Si supiéramos estar más atentos al donador y menos a los dones recibidos, el Espíritu Santo nos visitaría con mayor frecuencia. Pero a menudo los dones de Dios nos alejan de él. Este es el problema. Que si Dios nos da estos dones, este silencio, esta paz, me quedo con la paz y con el silencio y no soy capaz de agradecer o de darme cuenta de que lo más importante es Dios. Que lo más importante no son los dones, sino el dador de los dones, que es Dios.
Por eso no es de extrañar que Él, se refiere a Dios, por el amor que nos tiene, nos haga experimentar la escasez en vez de la abundancia. No quiere que nos contentemos con algo que no sea Él. Qué impresionante es su impaciencia para colmarnos de sí mismos. Claro, ¿veis? Dios quiere que reconozcamos que el don es Él. No esa paz que me ha dejado la oración, que a veces, y bueno, normalmente pues nos deja el corazón en paz. No la alegría que saco de la oración, que a veces pues no sacaré esa alegría. No esos pensamientos que me han llegado del corazón de fervor, que a veces habrá y otras veces no. Lo importante es que reconozcamos al Dios con el que hemos estado, que nos ha abierto las puertas de su corazón, que nos ha concedido una audiencia privada solo para nosotros y ha querido compartir ese tiempo de oración con cada uno de nosotros. Esto es lo importante de la oración, el Dios de los dones y no los dones de Dios. La respuesta al oyente. Bueno, algunos correos recibo pidiendo oraciones, ofrecer una misa por alguna intención. Bueno, a veces es alguno más suelto y pues lo tengo muy en cuenta en la misa que celebro el día siguiente. Otras veces pues son varios y bueno, pues ahí pongo a todos mis oyentes, ¿eh? Yo cada día cuando hago la oración de ofrecimiento de obras, pues le pido al Señor por todos mis oyentes y cuando empiezo el programa, ya habéis visto, cuando invocamos al Espíritu Santo, pues estoy rezando por, ¿cómo no? Y en mi ministerio, mi oración de la mañana, de la noche, en mi Eucaristía, pues que sepan mis oyentes que ahí siempre tengo presentes sus intenciones de oración. Fuera de eso no hay ninguna consulta que me hagan, así que no hay nada que comentar ni ningún correo que leer aquí en antena. Recuerden que si quieren participar lo pueden hacer en la dirección de correo maestro@radiomaria.es. Pues vamos llegando ya al final de nuestro programa, en el que hemos visto con el Catecismo de la Iglesia Católica cómo la actitud con la que tenemos que estar en la oración de contemplación es similar a la que tenemos que tener cuando participamos en la liturgia eucarística. San Juan Pablo II nos ha ayudado a profundizar en el Salmo 8, que nos habla de la grandeza del hombre y especialmente por nuestra vocación celestial. Y por último, el Padre Caffarel nos ha animado a perseverar en la oración, aunque a veces podamos tener la sensación de pérdida de tiempo, sabiendo que en realidad es un tiempo consagrado a aquel que nos quiere dar sus dones, pero que quiere sobre todo darse Él mismo a cada uno de nosotros. Terminamos como siempre con una oración. Hace pues un par de semanas o 3, no sé exactamente ya la fecha, el Papa nos compartió una oración para pedir por la paz en estos tiempos que son tan convulsos para la paz mundial, donde pues tenemos tantos peligros, ¿no? Con un mundo con tantas guerras abiertas que nos afectan ya muchas pues muy de cerca. Vamos a terminar hoy pidiendo la paz y pidiendo por la paz con la oración del Papa León XIV. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor de la vida, que moldeaste a cada ser humano a tu imagen y semejanza, creemos que nos creaste para la comunión, no para la guerra, para la fraternidad, no para la destrucción. Tú que saludaste a tus discípulos diciendo la paz esté con vosotros, concédenos el don de tu paz y la fortaleza para hacerla realidad en la historia. Hoy elevamos nuestra súplica por la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia. Desarma nuestros corazones del odio, el rencor y la indiferencia, para que podamos ser instrumentos de reconciliación. Ayúdanos a comprender que la verdadera seguridad
no nace del control que alimenta el miedo, sino de la confianza, la justicia y la solidaridad entre los pueblos. Señor, ilumina a los líderes de las naciones para que tengan la valentía de abandonar proyectos de muerte, detener la carrera armamentística y poner en el centro la vida de los más vulnerables. Que nunca más la amenaza nuclear condicione el futuro de la humanidad. Espíritu Santo, haz de nosotros constructores fieles y creativos de paz cotidiana, en nuestro corazón, nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras ciudades. Que cada palabra amable, cada gesto de reconciliación y cada decisión de diálogo sean semillas de un mundo nuevo. Amén. Pues aquí terminamos, queridos hermanos, nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que si quieren volver a escuchar este programa o quieren ir a programas anteriores que no pudieron escuchar, están toda la lista de los programas en los podcasts de Radio María. Y recuerden también que si quieren participar, pueden hacerlo escribiendo al correo maestro@radiomaria.es. Han escuchado Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández.